Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y en esta ocasión vamos a hablar de Leopoldo López, quien esta vez abrió la boca para mencionar lo siguiente en cuanto a las sanciones hacia Nicolás Maduro. El líder del partido político Voluntad Popular insistió en que no solo se deben mantener las restricciones, sino perfeccionarlas contra las autocracias en el mundo, como es en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Leopoldo López, líder del partido político Voluntad Popular, defendió en Estados Unidos las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y respaldó las declaraciones del cardenal Baltasar Porras, en la que solicitó al gobierno de Joe Biden que no levantara las medidas restrictivas sin un compromiso con la democratización en Venezuela. Considero que las sanciones contra las autocracias son una herramienta que deben ser utilizadas. Las sanciones sí funcionan y son una herramienta para seguir presionando a Nicolás Maduro y forzar una negociación seria que permita una transición democrática en Venezuela lo antes posible. Así lo dijo el dirigente exiliado en España. Leopoldo López también mencionó que algunos gobiernos y líderes de Europa han expresado vacilaciones en cuanto a la efectividad de las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, aseguró que estos gobiernos fueron los primeros en imponer medidas restrictivas contra el país de la R por la invasión al país de la U. Ha confirmado como, junto a otras medidas, las sanciones son efectivas para imponer una presión a un régimen que está actuando contra un pueblo. En Venezuela, la realidad no es distinta, dijo Leopoldo López. Además, insistió en que no solo se deben mantener las restricciones, sino que se deben perfeccionar contra las autocracias en el mundo, como lo es Cuba, Nicaragua y Venezuela. El político además pidió a los venezolanos en Florida y a la diáspora en todo el mundo organizarse y actuar con unidad por el rescate de la democracia en Venezuela. Ese sentimiento tiene que movernos a organizarnos, a unirnos con convicción y con acción para seguir impulsando el cambio del régimen en Venezuela. Quizá muchos venezolanos tomen la decisión de quedarse fuera del país, pero la mayoría de ustedes querrá regresar a su país. No podemos caer en la inacción, debemos estar siempre preparados. El dirigente también se reunió con activistas de Voluntad Popular en los Estados Unidos, ante quienes ratificó su respaldo a Juan Guaidó y a la comisión delegada que también creó Juan Guaidó, lógico, si es el que está soltándole los reales, y la labor que adelanta el representante designado de ese país, Carlos Vecchio, otro personaje del que ya hemos hablado de cómo ha hecho real y cómo despilfarra los reales con la fundación que tiene Carlos Vecchio y la esposa. Ese trabajo es fundamental para mantener el impulso de la lucha y forzar la dictadura. Recordemos que no tenemos una dictadura, tenemos una estructura criminal montada y se llama Los Soles, a una salida negociada a la crisis, a unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables lo antes posible, que permitan la transición democrática que tanto ansía el pueblo venezolano. Esas fueron las palabras de Leopoldo López, el hijo, porque más tarde te voy a traer una información del papá. Hablaron de que es necesario mejorar, profundizar, y en eso estamos de acuerdo, aun cuando yo no estoy de acuerdo con muchas vainas a las que se ha prestado Leopoldo López junto con Juan Guaidó, como es tragarse los reales de los venezolanos y hacer todo lo que están haciendo. Leopoldo López hoy ha dicho una gran verdad. Las sanciones no pueden ser relajadas. Las sanciones tienen que ser directas, concisas y, como quien dice, directa a la yugular, a la aorta. Porque si tú haces un cortecito por aquí muy bajo y no te toca la aorta, no haces nada. Entonces hay que hacer algo que sea conciso.
¿A qué me refiero con conciso? Por ninguna manera deberían dejar sacar petróleo de Venezuela por ningún lado. Sin embargo, aquí entran los barcos, salen los barcos y dicen que hay sanciones. ¿Dónde están las sanciones? Yo no veo las sanciones. No, que Maduro saca los barcos y los montan con otras banderas y los mandan con otros países y le quitan los transpondedores a los buques y ya. Bueno, y entonces, ¿dónde están las flotas que estaban en el Mar Caribe? ¿Por qué no cercaron todo lo que es esa zona marítima? Ah, no, porque el día que lo fueron a hacer salió un barco venezolano y un capitán venezolano dijo que si se atravesaban se iban a caer, y entonces como quisieron evitar la confrontación lo dejaron pasar. O sea, qué pena, pero eso no son sanciones. Unas sanciones son para hacerlas respetar, sino para que abren la boca. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo no voy a amenazar a mi vecino si al final le voy a salir corriendo. Si yo le voy a buscar problema a mi vecino es porque yo sé que le voy a responder. Y sé hacia dónde voy, por qué voy, qué es lo que voy a hacer. Pero si voy a ir a amenazarlo para que cuando él salga con un palo en la mano yo salí corriendo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, para eso cierro el pico y me quedo callado. Eso es lo que yo siempre he dicho. Ahí están las declaraciones que está dando este funcionario que trabajó para el Titán del Norte, donde él dice que él también ayudó a frenar la intervención a Venezuela porque el Titán estaba empeñado en meterse. Recordemos que el vicepresidente Pence, el secretario de gobierno de Estados Unidos, también no quiso nunca apoyar la intervención a Venezuela. Solamente estaba el Titán y Bolton que sí estaba interesado. Y aquí en Venezuela los que estaban oponiéndose a la intervención, entre eso estaba Juan Guaidó, que fue el que en varias ocasiones, en 3 exactamente, le dijo al Titán que no, que ellos necesitaban la ayuda económica, pero que militar no, porque él no quería llevar sobre su conciencia los daños colaterales. Porque ustedes saben que en un momento de una intervención, si lanzan un Tomahawk, un cohete de largo alcance, un misil de largo alcance, Tomahawk, eso no logra, esos proyectiles no logran discernir si el uno es chavista y el otro es opositor, o si es un anciano de la tercera edad, es un joven o es un niño. Entonces, según la excusa perfecta para Juan Guaidó es que él no iba a llevar eso sobre su conciencia. Y por evitar esos decesos, nos hemos calado otros tipos de decesos en el país, por hambre, delincuencia, por todas estas situaciones que tenemos, mientras Juan Guaidó pues sigue agarrándose los reales del Fondo de Recuperación Económica de Venezuela, mientras sigue agarrándose los reales de Citgo, de Monómeros, y ahí está el negocio. Entonces, bueno, dime qué piensas al respecto. Como siempre, un abrazo rompecostillas y hay que pensarlo, hay que pensar bien las cosas.